paz de Cristo, estimados hermanos. Nos da gusto de que estén bien en sus hogares, juntamente con su familia. Le damos gracias a Dios por las bendiciones que hemos estado recibiendo de parte de Él, a pesar de las circunstancias en que estamos viviendo, estamos pasando. Nos da gusto saludarlos a través de este medio y vamos a continuar en este día, en esta tarde, con el mensaje que corresponde a esta semana. Vamos a enseguida a considerar este tema de este estudio, de este tema importante que lleva como título Una embajada en cada hogar. Dice la palabra del Señor: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Según a los Corintios 5:20. Hoy vamos a considerar el tema de lo que significa ser embajador en relación y la aplicación en lo espiritual y a la vida de cada uno de nosotros. Más que todo enfocado al grupo familiar, al grupo celular, al grupo pequeño en cada casa. Y iniciaremos diciendo lo siguiente. Aquí en este tema lo más sobresaliente de la estrategia de Jesús es que semana a semana cada hogar se convierta en una embajada. Ese es el propósito de este tema, que cada hogar se convierta en una embajada en cada barrio, en cada sector donde está establecida. Y también el propósito es de que esté abierta para atender las necesidades de los ciudadanos del reino de Dios y de los que en un futuro también lo serán. O sea, de los hermanos y de nuestras visitas o nuestros amigos. Hablando un poquito sobre lo que es el ser embajador, podríamos decir lo siguiente: casi en todas las capitales de las grandes ciudades del mundo, cada gobierno instala una oficina con su respectivo embajador, quien es el representante del país que le ha designado para arreglar asuntos que conciernen a la nación que él representa. Por lo regular, en casi todo el mundo, en las capitales están establecidas las embajadas. Es donde está el embajador para atender precisamente, o se le ha asignado para atender los asuntos que conciernen a su nación, que él representa en este caso. Preocupémonos por dar una buena impresión a todos los que visitan las pequeñas embajadas. Cada semana nosotros como creyentes en nuestras reuniones nos convertimos en embajadores que reconciliamos a la gente con Dios. En este caso debemos de ser sabios y hagamos que ellos se sientan cómodos y que se vayan con el deseo de volver a las reuniones hogareñas. Es algo así en general de los propósitos de este mensaje. En el punto número 1 vamos a considerar lo siguiente. Un embajador es una persona especial. El gobierno que los selecciona, o sea, es quien, el gobierno que los selecciona, él sabe que esos funcionarios o esas personas representan a un país. Nadie quiere que su gobierno se vea mal. Él es la imagen y representación del país. Ellos deben tener ciertas habilidades para ser mediadores. Cuando hay problemas entre el país que representan y la nación en donde está ubicada la sede diplomática, esta es la persona indicada, es la persona especial, porque es quien es enviada, es quien representa
a un país en el caso de algún conflicto o cuando se tiene algún problema entre ambos países. Cristo habló acerca de las funciones de un embajador. Como dijimos antes, son mediadores cuando las relaciones entre un país u otro se vuelven tensas por las causas que sean. Él explicó acerca de las funciones de un embajador. De la misma manera, nosotros en la iglesia, en las congregaciones caseras, están dirigidas por un líder de hogar, y su máxima preocupación debe de ser precisamente que la gente viva en paz con Dios, con su prójimo y consigo mismo. Y esto es interesante comentarlo, porque el líder debe de ser una persona especial. Así lo declara la palabra de Dios. En este punto tenemos ahí la parte bíblica de Lucas 14:32, que nos dice, es donde explica acerca de las funciones de un embajador, y dice de la siguiente manera: y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces eso es interesante comentarlo. No cualquier persona puede calificar para un puesto tan alto como el de embajador. En este caso es un privilegio. Es un privilegio muy grande servir a la patria con una función tan importante. En todo grupo hogareño, en el caso nuestro, que son las células, semana tras semana se reúnen los embajadores de Cristo. Gente especial. En esas reuniones se reúne gente especial, quienes representan el reino de Dios, para que haga o para hacer propaganda de la nación celestial, de los asuntos del reino de los cielos. También otro de los propósitos sería invitar invitarán a la gente a visitar un país en donde no habrá más luz, ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. En el caso nuestro, como embajadores de Cristo y de anunciar el Evangelio, esa es la invitación que le hacemos a las personas, a la gente, ¿sí? Les anunciamos, somos los representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Ese es en el punto número 1, que somos gente especial y yo diría importantes también, porque somos embajadores en nombre de Cristo. En el segundo punto diremos lo siguiente: un embajador recibe permiso para hablar en nombre de su país. Antes de salir al país en donde fungirá como representante, cada diplomático recibe instrucciones, es formado, es instruido sobre lo que deberá y no deberá de decir de su nación. Y esto es importante. Decíamos antes que solamente gente especial puede ser embajador. Por ejemplo, en la iglesia siempre se ha tenido el problema de que solamente los ministros ordenados, los que estudian, los que están formados, son los únicos que pueden anunciar, ¿no? O son representantes de Dios aquí en la tierra, pero no es así. La Biblia no nos enseña eso. Al contrario, ¿sí? Al contrario, y lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Es un gran compromiso también y una grande responsabilidad la manera en que los ministros hablan, porque
como somos los representantes de Dios, entonces lo que decimos debe de ser a favor del reino o de nuestro país. Una de las habilidades que un futuro embajador debe tener es hablar, es saber hablar. Nuestras palabras dicen mucho acerca de quiénes somos. O sea, cómo nos expresamos, qué es lo que decimos, si hablamos bien de nuestro país o mal de nuestro país. Nuestro hablar habla mucho acerca de quiénes somos. Si habla bien, las personas tendrán un buen concepto de su nación. Parte del programa de un grupo hogareño es precisamente la convivencia. Los embajadores deben cuidar su manera de hablar con la gente que conviven, porque a ellos, o sea, los embajadores, a ellos los juzgan por sus palabras, por lo que hablan, por lo que dicen. Pablo hablaba a los efesios sobre su grande responsabilidad que tenía al anunciar el Evangelio. Y esto es muy importante también resaltarlo. Hay unas partes bíblicas, aquí en este punto número 2, que dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios hablara por medio nuestro. O sea, tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos y cómo hablamos. Entonces tenemos que tener eso muy presente también. Entonces Pablo habla precisamente a los efesios, decíamos, sobre su grande responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad de Pablo? Que tenía que anunciar el Evangelio. Aún al estar preso, Pablo todavía deseaba ser testigo del Señor. En este caso, el presidente de cada país designa a sus embajadores, gente de confianza, gente recta, honesta, para que hablen bien de las atracciones de su nación. Esto es importante. Dios entrega a sus embajadores un mensaje de paz y de reconciliación. Estas dos palabras son importantes para entender la función del embajador en dicho país. Ellos tienen que anunciar este mensaje, cuyo principal objetivo es hacer que la gente se reconcilie con Dios. De la misma manera, el mensaje de salvación, en el caso nuestro, no es para guardarse en un fino estuche de nuestra sala o de nuestra sola propiedad. No, no es único. Es un dulce mensaje que se tiene que tocar en el ambiente del grupo de amistad o en la reunión, donde corresponda. En el caso del punto 3, hablaremos lo siguiente: los deberes de un embajador. Cuando en un país tiene conflictos con otro, la función del embajador es de suma importancia. ¿Por qué? Porque mire, dentro de sus deberes como diplomático, como embajador, no está ahí para atizar el fuego cuando hay algún conflicto, no. Él está ahí para buscar la reconciliación. Cada miembro del grupo, en el caso nuestro en la célula, cada miembro del grupo pequeño es embajador desempeñando el ministerio de la reconciliación. Debemos de entender este concepto de la reconciliación. Cada vez que tengas que hablar en tu célula o en cualquier lugar, con tu familia, con tus amigos, etcétera, recuerda que estás representando a Jesucristo. Por eso la importancia de uno de nuestros deberes es precisamente buscar la paz y la reconciliación entre la persona no creyente, para que se reconcilie con Dios. Ese es el propósito en este caso, de los grupos
de los grupos celulares. Y también otro de los propósitos es el deber de persuadir a otros. Persuadir es convencer, significa convencer, y para lograrlo hay que ganarnos a la gente, hay que ganar la confianza de la gente. Y la manera más eficaz para ganarnos a las personas es hacerlas sentir importantes. En este caso el embajador, pues esa es también otra de sus funciones. Hacerlos saber que usted está impresionado con su presencia, y una de las mejores maneras de lograrlo es saludándolo a, es saludando a los demás, pero cálidamente, como si estuviésemos contentos de verlos. Fíjense qué importante es la actitud. Aquí, en este caso, como representantes de Dios, debemos de tomar muy en cuenta este punto. A mí se me hace interesante este punto. Cuando hacerlos sentir importantes, de nosotros estar contentos cuando nos reunimos, al recibir a los hermanos, al recibir a las visitas, debemos hacerlo con esa actitud, ¿sí? De que nos interese, que podamos impresionar con nuestra presencia. Hay que saludar efusivamente. Los miembros de la célula, cuando llegan, hay que saludar cuando llegan y cuando se van. Fíjense, el saludo frío y apático solamente servirá para establecer una barrera entre usted y la otra persona. Por eso, en este punto es muy importante la actitud que debemos de tomar en una reunión. Las reuniones son importantísimas, y creo que ahí es donde nosotros debemos de aprender. Yo les comentaba en cierta ocasión a algunos hermanos que nuestras reuniones, ahí es donde debemos de aprovechar para desarrollar nuestros dones y nuestros ministerios, y hacerlo con alegría, porque es para Dios, y el servir en esta manera, pues ya recordábamos la vez anterior, no es en vano. Todo lo que hagamos en la obra de Dios, para Dios, no es en vano. Para poder influir en otras personas, entonces nosotros debemos de interesarnos en ellos, para después que ellos se interesen en nosotros. Aquí el apóstol busca por todos los medios posibles alcanzar a los perdidos, porque ese era el enfoque de San Pablo. Pablo se acercaba a los hombres y se ganaba su confianza. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice y nos enseña que Pablo se hacía, para ganarse a los judíos, él se hacía como judío. Claro, sin perder su línea de salvación, pero se hacía para ganárselos. Él se ganaba a la gente poniéndose en su situación, se bajaba a ese nivel para podérselos ganar, para alcanzar a los perdidos, ganarse la confianza. ¿Para qué? Pues con el propósito para que le pusieran atención y escucharan así el mensaje del Evangelio. El ejercer este ministerio de la reconciliación es importante. En la iglesia, hombres, mujeres y niños pueden desempeñar el ministerio de la reconciliación. Eso lo mencionaba hace un momento, no solamente el ministerio ordenado, en este caso el pastor, los ministros, el diácono, no. Aquí entramos todos podemos desempeñar este ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste este ministerio? Bueno, consiste en decir a los demás que ellos también pueden reconciliarse con Dios. O sea, hay que decirle a la gente que ellos también pueden tener paz en sus vidas, en su corazón, pueden recibir salvación, perdón de pecados. Ellos se pueden reconciliar con Dios, pero hay que decirlo y hay que hablarlo, hay que publicarlo. Como embajadores que somos, debemos de publicar y de realizar este ministerio tan importante de la reconciliación.
También es contarle a las almas, en este caso es contar a las almas la buena nueva de que Dios quiere restaurarlos a una relación con Él. Este es el fin y es el propósito. Y de esta manera vamos a concluir diciendo lo siguiente. Entonces, el creyente es un embajador que representa a Cristo en todas las esferas de la vida. Cada célula o cada hogar pequeño promueve los intereses de Dios en la tierra. Para ser embajadores se requiere de muchos sacrificios. Alejarse de su familia, riesgos de morir en un país extraño y otros más. Para ser embajadores de Cristo también se requiere, hermano, el sacrificio de abrir nuestros hogares cada semana y sacrificar nuestras finanzas para poder recibirlos, atenderlos de la mejor manera. Hacer esto vale la pena, porque una persona ganada para el reino de Dios, hermanos, vale más que todo el oro del mundo. Y esto es lo más importante de todo. Cada alma ganada vale más que todo el oro del mundo. Entonces vale la pena hacer nuestro trabajo, nuestra función de entender que somos embajadores, como dice el texto al inicio, ¿sí? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese sería el mensaje del día de hoy, hermanos, esperando que Dios los bendiga, que Dios siga siendo con nosotros. Esperamos pronto vernos con el favor de Dios y sigamos orando y tengamos paciencia para cuando se llegue ese día. Amén. Dios los bendiga a todos y un abrazo.